vamos a ver los tipos de régimen que hay y vamos a ver cómo se caracterizan. Todos los fluidos se van a catalogar en tres tipos diferentes de regímenes o flujos, ¿vale? El ideal, el laminar y el turbulento, ¿vale? El ideal está caracterizado por ser estacionario. ¿Qué quiere decir que es estacionario? Que su velocidad permanece constante. Incompresible, ¿vale? ¿Qué queremos decir cuando que es incompresible? Que su densidad se permanece constante. Pero esta densidad a lo que se refiere sobre todo es al que no hay un cambio de estado. Los líquidos se consideran incompresibles, ¿vale? Pero un líquido puede pasar a gas y por lo tanto puede variar su estructura, ¿no? Entonces en este caso se considera que es incompresible, que su densidad permanece constante, ¿vale? No hay cambios de estado ni nada parecido. Vale, y en el ideal se consideran no viscoso. Se considera que el líquido es no viscoso. Este régimen, el ideal, es teórico, no existe en la realidad, ya que todos los líquidos tienen algo de viscoso. Aunque sea muy poco, pero todos los líquidos tienen un rozamiento para fluir, tienen una pequeña resistencia para fluir. ¿Vale? Que es no viscoso, es decir, que no hay rozamientos entre las moléculas del fluido, ni tampoco entre el fluido y el conducto por el que circula, ¿vale? No hay ni viscosidad dinámica ni viscosidad cinemática. Pero esto es teórico, porque en la realidad, como ya hemos dicho, no existe el líquido no viscoso. Y luego decir que posee un flujo laminar, que esto quiere decir que las líneas de corriente no se cruzan, sino que van paralelamente. Cuando nos referimos a las líneas de corriente nos referimos a este dibujo en las cuales esto va en paralelo unas con otras y no se cruzan ni se entrechocan, como veremos que en otro régimen sí que sucede. ¿Vale? En este régimen, en el régimen ideal, es estacionario, velocidad constante, incompresible, no cambia su densidad, los líquidos son no viscosos y el régimen es laminar. Vale, el siguiente régimen que vamos a ver va a ser el laminar. ¿Vale? Está caracterizado por, sigue siendo estacionario, al igual que el ideal, porque su velocidad permanece constante, incompresible, su densidad permanece constante, y en este caso aquí es donde está la diferencia. Viscoso, aquí ya se considera que el líquido es viscoso, que en la realidad, como hemos dicho, todos los líquidos tienen algo de viscosidad. Bueno, como ya hemos dicho, que son las fuerzas de rozamiento entre el líquido y las paredes del conducto. Vale, y en este caso, al igual que en el régimen ideal, el flujo es laminar, es decir, que sus líneas de corriente imaginarias son paralelas entre sí, no entrechocan ni se cruzan, son paralelas, al igual que en el régimen ideal. A diferencia del ideal, en este sí existen rozamientos, como ya hemos dicho, hablamos de viscosidad. Pero la velocidad del fluido es tan baja que el rozamiento es casi nulo. O sea, sobre todo lo que vemos que la velocidad es muy baja, ¿vale? En los régimen laminar y por eso sus líneas de corriente son paralelas. Vale. Pasamos al siguiente régimen que es el turbulento, régimen turbulento. Este está caracterizado porque no es estacionario, a diferencia de los otros dos. Este no es estacionario, es decir, que su velocidad no permanece constante, es variable, en diferentes puntos varía. Incomprensible, aquí es igual que en las otras dos, la densidad permanece constante. Y viscoso, igual que el laminar, pero diferente que el ideal. ¿Vale? Aquí se consideran líquidos viscosos. Y a diferencia del anterior, decimos que el flujo es turbulento, ¿vale? Que es cuando las líneas de corriente ya no son paralelas y se cruzan entre sí, como sucede en esta imagen de aquí, ¿vale? Ya no tenemos líneas paralelas, sino que tenemos líneas que no son paralelas y si no son paralelas se chocan entre sí.
Entonces se dice que tenemos un flujo turbulento, no laminar. Vale, voy a leer lo que pone aquí. Las líneas de corriente son cruzadas, no paralelas. La velocidad del fluido es tan rápida que el rozamiento tiene una gran importancia, causando grandes variaciones en su velocidad. ¿Vale? La diferencia fundamental entre el laminar y el turbulento que la velocidad del fluido es más rápida y por lo tanto esas líneas de corriente no son paralelas, sino que son no paralelas y por lo tanto se entrecruzan, se cruzan. Vale, entonces tenemos el régimen ideal, el régimen laminar y el régimen turbulento. Vale, hemos visto las características de cada uno y vamos a ver ahora cómo se puede calcular o con qué